Eso, ¿cómo están? Muy bien. Súper bien. Hola. Hola. Súper. Eso, prendan la cámara para verlos a todas y a todos. Hola. Salud. 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 Salud, ¿cómo están? Salud, ¿cómo están? Hola. Qué bacán verlos, Hola, hola. excelente. Súper buen seminario. Salud. Hola. Bien, ¿cierto? Excelente. Súper bien seminario. Buenísimo. Bueno. Tienes un fan club. Buenísimo. Los seminarios tienen que ser por las películas vistas. Bueno, pero es que te deja tarea. Ahora es la tarea de ver todas las películas que ha hecho René. Ahí estoy. Sí, lo que quería decir es que justamente el seminario se trata de proponer ideas y en este caso además formas de análisis, herramientas para el análisis del cine, de modo de que ustedes ahora vayan y vean las películas, entonces, y las disfruten y si las vieron las vean de nuevo, y, en realidad, ¿verdad? Oye, sí, claro, todo aquello, que pase todo aquello, oye, descubrí, porque lo entretenido de analizar el cine es eso, de descubrir otras cosas, descubrir otra mirada, y por eso además yo no quise mostrar escenas, sino más bien fotos también para enfocar, hacer más puntual el análisis de ciertos aspectos en ese momento, así. ¿Ya? Como decir, ya, o sea que como que se notara el concepto y se viera justamente lo que estábamos hablando, de la dimensión política de las imágenes también. Cómo se genera, porque el gran desafío del cine, como hemos visto, no es solo contar una historia, sino también entregar una idea, un concepto, elaborar un significado, finalmente un discurso, Darío, ¿no? O Sí. sea, claro, un discurso consistente que las imágenes y todos los otros elementos cinemáticos, digamos, soporten. Oye, yo les Entonces, quiero decir algo, sé Alberto que estáis por ahí, pero yo les quiero hacer primero una pregunta, los estoy viendo a todas y todos, voy corriendo la pestaña, pero ahora vamos a iniciar este conversatorio final con algunas provocaciones para integrar, como ustedes bien saben, parte de las provocaciones que yo le voy a hacer a René y le voy a hacer a Alberto, tienen que ver con la opinión que ustedes han ido, de hecho, generando a partir de algunas preguntas, pero nosotros tenemos una tradición, pero puede no cumplirse porque también podemos romper las tradiciones. La tradición es que los conversatorios final de nuestro seminario en general los compartimos. Los compartimos, los subimos a la web y están disponibles en Spotify, están disponibles en YouTube. Pero eso depende de ustedes, que son las y los dueños del seminario, porque para algo pagaron, ¿ya? Entonces, si bien no somos capitalistas, como dice el padrino, tampoco somos comunistas. Entonces, yo les voy a preguntar, y lo tienen que hacer con el dedo para arriba o con el dedo para abajo, porque los tengo muteados totales, si están de acuerdo con que compartamos este conversatorio final una vez que se haya hecho con otra gente, ¿sí o no? De ustedes depende. ¿Dedo para arriba o dedo para abajo? Ya, estoy viendo. Todavía no veo ningún dedo para abajo. No, no sean falsos. A ver, no veo ningún dedo para abajo. Puro dedos para arriba. Puro amor, puro amor. Martín Quintana. pure love. Martín Quintana dice un gesto así, hace un gesto con la... No sé exactamente qué quiere decir eso. Quiere decir que quizás quiere cobrar regalía. Cristian Tapia para abajo. Ya, perfecto. Uno que haya contra la corriente. Ya. Tenemos un voto para abajo. Bien. Ok, Bien. 150-1 y con una abstención que sería la de este gesto. Entonces vamos a compartir. Daniela Cabrera también hace un gesto de A. De apruebo. Verdad que estamos en esa fase. Entonces aprobamos compartir esto, René. ¿Tú apruebas que esto también lo podamos compartir? Aprobado. Yo apruebo. Perfecto. ¿Y tú, Alberto? Yo apruebo de todas maneras. Muy bien, excelente. Todos aprobamos. Todos Ya, súper. aprobamos. Oye, mira, bueno, estamos terminando este seminario, este conversatorio, tenemos un buen rato para conversar, y yo tengo 5 preguntas, ¿ya? Y se las voy a lanzar para que conversemos algunos minutos, algún rato. Les pido, bueno, René lo ha hecho durante todo el seminario, ha estado permanentemente muy, muy aplicado, él mirando con una capacidad que me sorprende, va ahí con la presentación y con el segundo ojo ahí mirando el chat, pero no se le pasa un comentario. El tercer sentido del chateo. Sí. Este es un hombre que viene de la tele, por eso tiene así ya esas habilidades de pulpo que yo, bueno, no tengo. Que la tele, sí, es verdad, la tele te obliga a estar mirando a la cámara, pendiente de lo que te dicen al lado y lo que dice el que está detrás de la cámara que te está.
Perfecto. Bueno, así que no es nada nuevo lo que voy a pedir, Alberto, también en este momento, para que vayamos viendo, porque de repente, si a veces tenemos alguna controversia, alguna duda, podemos volver a preguntar, tal como lo hicimos ayer, para que votaran entre ¿cuál era? Entre La Mujer Fantástica Joker. y Joker, Joker. ¿verdad? Que hicimos ahí una... Pero, en fin, Sí, eso que fue ayer. arrasó Joker. Eso lo soy yo. Pero no me acuerdo cuál era la película. La pregunta era cuál era mejor. Ya no me acuerdo. Sí, cuál era Sí. mejor, cuál Sí. Sí. Ya, bueno, ese análisis, ese gran análisis sobre Joker y sobre la Mujer Fantástica que hizo René Naranjo, ustedes, amigos que nos están viendo en YouTube, que nos están escuchando en Spotify, no lo tendrán. ¿Por qué? Porque no estuvieron en este seminario y no se puede tener todo en la vida. Así que agradezcan este pedazo de potlatch y no pidan más, porque si no les puede pasar como en la Acorazado Potemkin. Ya, listo. ¿Cómo estoy? Excelente, ¿no? Qué gran momento. Ya. Espérate, no quiero condorearme. ¿Lo he disfrutado, Alberto? Sí, ¿Estáis de Bello Casa? muchísimo, muchísimo. Muchísimos que o sea, en general el formato de los seminarios permite mucho estar todo el rato elaborando y buscando cosas, pero aquí como uno además va saltando a muchas películas distintas, entonces se mueve en un código muy abierto, realmente te abre todos los sentidos. Estaba haciendo hartas anotaciones para cosas que estoy trabajando, entonces ha sido fantástico. Perfecto. Oye, ya, entonces, le hice la siguiente pregunta. René, Alberto, ustedes esto no lo saben, creo que no se los he comentado, o sea, no, creo que no. Les pregunté ayer, es que lo comenté abiertamente, pero sí, lo comenté ayer abiertamente, que le iba a preguntar a nuestros asistentes cuál era la mejor película que retrataba el poder. Entonces, la gran mayoría de nuestros participantes respondió automáticamente, fue una pregunta así, flash que hicimos, 15 minutos. ¿Alguna película, la mejor película que retratara el poder, a propósito de esta lógica, ¿cierto?, de cine y poder, de cine y política? Y esta es la nube de palabras que se construyó. Están obviamente tomadas las palabras por separado, por lo tanto se desarman, pero bueno, la que se lleva por lejos, de hecho, en esta nube de palabras no alcanza a representar la dimensión, es El Padrino, ¿ya? Por lejos. Y ahí están René, Alberto, pueden ver, bueno, El Ciudadano Kane, Star Wars, El Gran Dictador, La Caída, Apocalipsis Now, Todos los Hombres del Presidente, en fin, otras más pequeñas, ahí las pueden ir mirando, creo que hice una segunda, ahí están más ordenaditas, ahí las puse más ordenaditas porque las junté, las palabras. Así que, pero las que se llevan así por lejos, El Padrino, por muy lejos, y después en segundo término las que mencionaba, Ciudadano Kane, Las Horas Más Oscuras, La Caída, Star Wars. De las que aparecen ahí, ¿cuál coinciden con esa preferencia o hay algunas quizás más chiquititas, más subsidiarias o alguna que no aparezca ahí que les parezcan películas interesantes para analizar el poder? Sí, yo creo que primero hay que partir por el principio y efectivamente una cosa que es importante es que, como nos enseñan las más importantes religiones, al Todopoderoso no se le nombra. Por tanto, el Padrino es tan grande en esto, tan enorme, que no puede competir, ya no está dentro de la lista. Tenemos que sacarlo, Darío, porque ofende, ¿ya? Ofende que esté aquí, porque el Padrino efectivamente es la encarnación, es la versión, la tesis que sostengo es que es la encarnación de El Príncipe de Maquiavelo en forma de un registro cinematográfico y novelístico. Entonces es otra cosa, pero efectivamente yo creo que hay una que me llama la atención que esté ahí, que es muy buena, que es un muy buen punto, que es como la dimensión del delirio, del poder, que es una dimensión bien interesante, que está Apocalipsis Now, donde podríamos agregar La Ola, ¿ya? Como película donde este experimento para mostrar cómo la gente está disponible, las personas pueden estar disponibles para obedecer cualquier cosa, cualquier arbitrariedad, cualquier absurdo, de los cuales hay muchos experimentos, basta con un encuadre adecuado y eso termina por ocurrir. Me parece súper interesante también que esté Ciudadano Kane, me parece una muy buena, ese momento de transformación. Insisto en esto, la transformación psicológica es una cosa investigada, además, desde la sociología, desde la psicología, la transformación psicológica de los líderes tiene distintas rutas. Hay algunos que entran en una fase de sabiduría prudente y hay otros que entran en la fase de locura, de desquiciamiento absoluto, ¿ya? Hay otros que les pasa lo que le pasa al Padrino y lo atacan los gatos, ¿ya? Me acaba de atacar el gato.
Pero me atacó porque iba sobre el teclado, así que estuvo a punto de Sí, cortarse esta lo vi. transmisión. Sí, tuve que votarlo. Vi Perdón, tu, Yato, está tu enojado. odisea. Entonces Sí. yo creo que efectivamente hay muy buenas películas en ese registro. También hay películas sobre cómo se construye poder para la disidencia, V de Vendetta, cosas así, me parece también interesante. Yo creo que hay un repertorio bastante amplio, bueno, y las típicas películas sobre líderes políticos, que obviamente son más obvias, pero no por ello es más fácil establecer que allí uno está hablando del poder. A veces incluso es difícil. Sí, oye, Sí, perdona, antes de ir con René, solo comentar lo siguiente, a propósito del Padrino, que igual ganó por lejos. ¿Cómo está este monito? Me lo envían, ¿o no? bueno, Este bueno. lo estamos sorteando en el podcast. ¿Ah? El próximo lunes lo vamos a sortear. No les Sí, voy a decir cómo porque tienen que averiguarlo nomás, pero vamos a sortearlo. Y solo quiero decir una cosa a propósito de cine y del Padrino, que acá están, los monitos son con sus hijos, aquí está Fredo. Dejé Sí, afuera a Sonny Michael, porque Fredo es, bueno, efectivamente, él de alguna manera como el personaje, el hijo tonto, el que la caga, el que después termina, de hecho, efectivamente muy mal porque traiciona a la familia, quiere traicionarle, al final, de hecho, le cuesta la muerte. Oh, spoiler. Pero ¿sabéis qué? Es loco lo que pasa también en el cine y con esta capacidad de, de superar la ficción, porque nos pasa a los que somos así amantes totalmente de la película El Padrino, nos metemos, bueno, Mirko, Alberto, yo que hemos estado a full, es que el actor John Cazale, cuando tú, que murió muy joven, a los 42, 43 años, entonces tú te metes después en su vida, después descubres la historia de amor maravillosa que tiene con Meryl Streep. Yo te juro que cada cierto tiempo me gusta ver las fotos que hay de Meryl Streep con John Cazale, ella lo cuidó hasta que murió. Entonces, pasa que de alguna manera yo ya estoy enamorado de Fredo, porque me cuesta incluso a veces ya distinguirlo, el personaje del actor y de todo el universo que también se crea en torno a eso. Es raro, hay un espacio como intermedio entre la realidad y la ficción que con el séptimo arte pasa mucho. sí. claro que sí. Porque justamente cuando se habla de cine, cuando hemos hablado aquí de cine, hay dos elementos que son importantes. Quiero volver sobre algo que mencionaba de Einstein hace poco, con el éxtasis. El concepto del éxtasis en Einstein tiene que ver con marcar un deseo que tenía Einstein, que quizás no lo desarrollé tanto, con marcar al espectador con la experiencia de la película. Esto que el espectador se transforme, que la película ejerza un efecto transformador. Que algo de eso aludía a Litin ayer en esa cita que leímos del 72, de Litin hablando del cine revolucionario, que decía que la película se completaba con un espectador que se activara en una búsqueda de liberación. Einstein decía algo parecido también, como, y proponía, más que decir, proponía esta experiencia del cine como transformadora, como tan intensa emocionalmente que se convierte en parte de tu vida. Y parte de eso también tiene que ver con algo que se liga a lo que se llama la cinefilia, ¿no es cierto? Esta pasión por las películas, que incluye un cierto fetichismo. Es religioso, sí, como dice por ahí nuestra amiga. Un cierto fetichismo. La pantalla, que ahora se pierde un poco con el streaming, ¿no? Pero la pantalla de cine en la gran pantalla genera una proyección fetichista, sin duda. Y esa recae en los actores, porque los actores son los que encarnan a los personajes y las y los actúan, los viven, digamos, ¿no? Entonces hay un efecto ahí de proyección psicológica. Cuando uno está en el cine, está haciendo una proyección psicológica y emocional. Se está volcando, en tu caso, con Fredo. Tú te estás volcando con Fredo, ¿no es cierto? Estás enganchando mucho más allá de lo que está escrito en el guión, por decirlo así, ¿no es cierto? Hay una encarnación extraordinaria y que después tú vas descubriendo, como has contado recién, Darío, que tiene otra arista y eso te hace enganchar ahí, de quedar ahí casado con Casale. Claro, ¿Ah? casado con Casale. Sí. Casado con Casale. Y ese es un efecto que sin duda provoca el cine, que como te digo, Einstein lo veía así derechamente catártico. Y acá, claro, El Padrino es una gran película sobre el poder. O sea, ese es el tema del Padrino. El poder y sus vericuetos, formas
y derivaciones bien claras, ¿no? Muy bien hecho. Los personajes se relacionan por ese eje, pues, cómo los personajes existen en la medida en que van tomando poder. Bueno, ustedes lo han analizado, sacaron las 50 leyes y todo, ¿Y todo tú cuál aquello. elegirías? Mira, a mí una película sobre el poder de las que están aquí, me parece que están nombradas. Mira, alguien nombró Iván el Terrible antes que la analizáramos. The Post, sobre el poder de la prensa, ahora va a estar a partir del martes, va a estar en Amazon Prime Video. The Post, los archivos secretos del Pentágono, se llamó esa película de Spielberg con Meryl Streep y Tom Hanks. Muy buena, muy buena. Yo creo que El Ciudadano Kane es una gran película sobre el poder. Porque cuando la hace Orson Welles a los 25 años, su primera película, su objetivo es torpedear el poder en Estados Unidos. La película, creo que lo dijimos por acá, la película es un proyectil. ¿Ah? La película es un balazo, lo que hace Welles parapetado en un estudio chico de Hollywood que era la RKO, la que tenía la antenita esa, Sí. la RKO, es lo que hace Welles ahí, instalarse, tomarse el estudio y dispararle un proyectil a Hollywood. Consciente además, Welles, por la experiencia que traía del teatro y de la radio en Nueva York, del poder del medio que estaba utilizando. Yo creo que Welles en ese sentido es 1941, es el primer cineasta que tiene de verdad conciencia del poder del medio, el primer cineasta estadounidense, del poder del medio como arma política. Cabal conciencia. Dice, yo voy a construir un relato cinematográfico que va a apuntar al corazón de este sistema. Y lo dispara contra el gran magnate, el gran controlador de los medios de comunicación de Estados Unidos, que es William Randolph Hearst. Y por eso lo que explicábamos acá, la película no logra la visibilidad, ni los premios, ni el éxito de taquilla que se buscaba, porque Hearst la censura y la borra, ¿no es cierto? La vuelve invisible, la proscribe, digamos, del panorama. Y luego al año siguiente proscriben a Welles, ¿ah? Al mismo Welles que le ponen de alguna manera una trampa, porque lo envían con esto de las películas, de hacer películas de propaganda, lo envían a Brasil con el apoyo de la inteligencia de los Estados Unidos, va hasta Río de Janeiro, Orson Welles, 1942, a hacer este documental Todo es Verdad, It's All True, que queda inacabado, que recién se termina en 1992, cuando encuentran los rollos en la Paramount Pictures, y Welles empieza a filmar, empieza a armar su película, y mientras tanto le quitan de las manos la película que él estaba terminando en Hollywood, Los Magníficos Amberson, la cortan, borran las imágenes de Welles, graban otras, filman otras, toman al director, o sea, toman al montajista, al que está en el montaje, lo ponen de director y se filma las escenas de nuevo. ¿En serio? Cámbialo, borra Welles, bórralo. Qué heavy, no sabía. Entonces, claro, ¿no? Si la historia de Welles es impresionante. O sea, Welles paga carísimo durante toda su vida la osadía de haber comprendido con el Ciudadano Kane, que el cine es un medio de comunicación político tan potente que es capaz de derribar, Sí, o derrumbar. o derrumbar, eso está que entre medio, Sí. de derrumbar un sistema, de derrumbar un sistema. Y lo hace además con una gramática de plano secuencia y profundidad de campo realista, según las características del cine de la época, inapelable, innovadora, absolutamente seductora, en fin, de verdad que donde de verdad, o sea, yo pienso que El Padrino no podría haberse hecho sin el Ciudadano Kane. ¿Te fijas? Porque Es Welles, cierto. Estalinismo hay en Welles- todas partes, pues, compañero. Sí, eso es, pues. no, Oye, porque pero ojo, Coppola, que creo Coppola, que Coppola tiene en mente a Welles, evidentemente, porque Welles es un cineasta que su tema es el poder. Finalmente lo va a hacer en todas sus películas, terminadas más o menos, algunas medias pegadas así con scotch porque no tenía plata, en fin, pero en todas sus películas y luego va a pasar a analizar el poder de la imagen también, el poder del cine,
como una gran mentira con la cual se controla, en fin, las sociedades controlan. Wells es el gran cineasta del poder y me parece que Ciudadano Kane es una película que, claro, F for Fake, como bien dice aquí Carlos, justamente sobre las mentiras que provoca la imagen cinematográfica. El gran cineasta del poder es Orson Welles. Oye, pero quiero hacer una referencia que estaba en el listado, pero que me parece que hay que premiar esa osadía porque es cierta y a veces uno las deja pasar porque son otro tipo de registro. Pero estaba Frozen 2. Iba a decir lo mismo, que se hagan cargo, por favor. ¿Por qué estaba Estaba Frozen Frozen 2. 2? No, es que ¿sabes lo que pasa? Es que es bien interesante. Yo ¿Te vas a encuentro que hacer está cargo tú? súper- Sí, me hago cargo yo. Perfecto. Me hago cargo yo. Porque también, y me acordé de otra infantil que tiene una cosa parecida que es Coco. ¿Ya? Ya, pero Que es la, Coco es maravillosa, po. claro, pero me refiero a esta historia donde hay un poder que montó un mito, una historia. Andrés Cancino dijo que era Frozen. ¿Ya? Bueno, el asunto, no, es que creo que tu necesidad soviética de interpelar a nuestro no es necesaria, porque insisto, es razonable, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que gran parte de la construcción del poder, como lo enseña, hay un gran aprendizaje del fascismo, que es la idea del mito fundacional. Y que efectivamente el mito fundacional, y siempre ha existido, el fascismo la sistematiza, se da cuenta, ¿ya? A partir de ciertas elaboraciones intelectuales de que eso es importante, pero ha existido siempre. Cuando uno ve el cuadro de Jacques-Louis David sobre Napoleón cruzando los Alpes, ¿ya? Napoleón lo cruzó en un burro, pero está en un caballo blanco, hermoso, ¿ya? Entonces, claro, elevándose. Bueno, es otra cosa, obviamente, no lo vamos a... ¿ya? Hay que ser demasiado artista para decir que cruzaste en burro. ¿Ya? Solo Jesucristo puede decir que llegó en burro a Jerusalén. ¿Ya? Pero de ahí para adelante la gente necesita vender un poco la imagen. Entonces, frente a esa situación, yo creo que es bien importante declarar que uno de los elementos fundamentales del poder está en esa construcción del mito fundacional. ¿Ya? Hemos hablado durante el seminario, hemos citado siempre que agarra todos estos elementos, siempre genialmente los Simpsons, el mito fundacional de Springfield, ¿ya? Con el héroe del pueblo, que en realidad nunca lo fue, que era un criminal, asesino, y que Lisa se da cuenta en un momento que no puede seguir luchando contra esa historia, aunque ella sabe la verdad, porque sencillamente la gente lo necesita. ¿Ya? Bueno, en este caso es lo mismo. En Coco hay una develación de un mito falso que había convertido a alguien en el héroe, en el bueno, en el importante, en el constructor de una historia, y que no era así, que no era cierto. Y por otro lado, tenemos en Frozen la misma situación, o sea, la historia que su familia le contó de cómo habían sido las cosas, cómo habían acontecido, y cómo entonces el conflicto tenía un origen ilegítimo, porque la familia sabía la verdad y la verdad era distinta. Y de pronto ella se da cuenta de que la historia no era así, que la historia era como, imaginen ustedes lo que significaría que nosotros nos dijeran de repente, ¿sabes qué? No, está súper claro. La historia de las guerras de Chile contra Perú y Bolivia está confirmado. La versión chilena es falsa. ¿Ya? La versión real es la otra. Punto. ¿Ya? Eso es impresionante. Entonces, como película de solidificación del poder a través de esto que llamamos hegemonía, y a través de la aparición de numerosas cosas publicadas que dicen y repiten lo mismo, yo creo que es súper interesante la referencia a Frozen 2, muy osada por lo demás, que me parece que siempre es algo por destacar. Buenísimo. Vamos a la siguiente pregunta. A ver. Cancelar. No sé qué quiero hacer. No sé. No, me cambié de... Me fui al programa. Pasa hasta en las mejores familias. Sobre todo en la mía. Ya, ahora sí. De nuevo. 2 veces. 2 veces. 2 veces. Estoy para director de televisión.
René, callado tú. Ah, cuando me quieran contratar, callado tú, que estas cosas... En el Switch. En el Switch. ¿No te imagináis yo en el Switch? No, por favor, por el amor de Dios. Tengámosle piedad a nuestros chilenos. Ya, la segunda pregunta fue, le preguntamos cuál era su director favorito. Buena, ¿Te ya. acordás que eso sí lo comenté ayer, ustedes lo sabían? Sí. Entonces, después les voy a preguntar a cada uno. Nada que 10 nombres. Uno o una. Uno o una. Ya, mira, ahí está. Wow. Ahí los puse separados. Claro, en algunos casos hay nombre y otros solo apellido. Pero Christopher Nolan es el que se lleva más menciones. De hecho, no está todo lo grande que debería estar. Y los otros que aparecen muy fuertemente: Stanley Kubrick, Tarantino, Ingmar Bergman, Almodóvar, Clint Eastwood, son los que se llevan básicamente. Y después, bueno, ahí ustedes los pueden ver. Está, qué sé yo, Scorsese, Fincher, la Sofía Coppola también con un par de menciones. Ettore Scola, por ahí Fellini, en fin. Pero lo fuerte, Christopher Nolan, que se lleva, es el que tiene más menciones, y lo sigue cerquita Kubrick, Tarantino, Ingmar Bergman. ¿Qué les parece? Oye, sí. Einstein está por ahí abajo, chiquitito también, arriba de Eastwood. Sí, eso explica que tiene una pura mención nomás. Ya, ahí andaba Einstein. Y que Kieslowski anda por ahí también. Anda con David Fincher David Lynch debió haber estado un poquito más grande, ¿eh? ¿Para qué vamos a decir? Una cosa por otra. Una cosa por otra. Debió haber estado un poquito más grande. No me extraña que la asimilación que hay entre Christopher Nolan y Kubrick. De hecho, Christopher Nolan quiere ser un poco Kubrick, un buen poco, ¿no? En el Festival de Cannes del 2018 o 2017, uno de esos dos. Se presentó la versión restaurada, no, más que restaurada, la versión en 70 milímetros de 2001 Odisea del Espacio, en copia nueva. 70 milímetros que el fotograma es del doble de ancho, obviamente, del 35 milímetros. O sea, una proyección portentosa. Gigante. Y con nuevo sonido y todo aquello. Y obviamente, ¿quién fue a presentarla a Cannes? Nolan. Christopher Nolan. Creo que hay una identificación muy cercana. Él quiere estar muy allí en un cine. El cine de Kubrick, tú lo mencionaste muy bien, Alberto, al final de tu charla, hablando de La Naranja Mecánica, de Ojos Bien Cerrados. Son cineastas cerebrales, como les suele llamar la crítica, ¿no? Por falta de otra palabra mejor, digamos, en el que no se me ocurre en este momento. Cineastas que... Interestelar. Claro, que buscan por el lado intelectual a presentar películas que constituyen también desafíos intelectuales y morales, que es la especialidad de Kubrick. Lo que me lleva a algo que le hacía, una cita que le hacía ayer, cuando le hablaba de un libro que señala por ahí que la puesta en escena es el cerebro del artista puesto en la pantalla. Porque una película, eso, como una digresión pequeña, una película parte con un guión. Quizás eso siempre es bueno recordarlo. Una película inicialmente es un libro. Es un texto, claro. Es un texto, ¿no? Y de ahí funciona la industria. La industria funciona con textos. Es bien llamativo eso. Con palabras escritas. Después, algo que después se va a ver, obviamente, de una manera audiovisual, de otra forma, que nos va a hacer un libro. Entonces... al director le corresponde imaginar cómo se pone en escena, cómo toma realidad, cómo adquiere realidad ese texto. Es un regisser. Claro, exacto, como en el caso de la ópera, exacto. Claro. Imagina este cubo, para seguir con la reflexión que hacía Alberto, de cómo se va a ver la película, ¿no es cierto? Cómo se va a parar, Y ahí cada director tendrá su estilo, no sé, Fritz Lang tiene estas columnas verticales, las puertas, los marcos están muy, muy marcados siempre, y Kubrick tiene también mundos arquitectónicos muy, muy claros, muchos puntos de fuga siempre, con el gran angular que graba todo, los traveling. Pero, perdona, René, toma eso Christopher Nolan, y en ese sentido, solo para terminar esta idea, él es un cineasta impecable, es un cineasta un poco frío. Ahora se estrenó su última película, Tenet, que como acá los cines están cerrados no vamos a poder ver, digamos. Un cineasta un poco frío. Kubrick también lo era, porque son cineastas cerebrales.
¿ah? Pero que su manera de plasmar la idea y los conceptos a través de la puesta en escena es impecable. Oye, pero respecto a eso, porque tú mencionabas, por ejemplo, algunos directores, y yo pienso en Caleta más, que eran los que uno veía en esos años en que uno devora, que no sé, entre la adolescencia y la juventud, que uno devora probablemente más cine, o no sé, no sé, por mi experiencia Sí, sí. personal. Lo que pasa es que ahora en realidad también con Netflix y otras plataformas empieza a haber el proceso inverso, pero estoy pensando en la lógica de ir al cine. Eh, Ujú. Tú mencionáis a directores que eso era como súper marcado, o sea, un film de Wim Wenders, de Kieslowski, de los que mencionabais, efectivamente uno ve, pero hoy en día estaba pensando, de hecho, justamente en Christopher Nolan. O sea, hay muchos directores muy buenos, muy bacán, que hacen películas y de repente puedes cambiar ¡guau! Completamente y cuesta, digo yo, o el ojo está muy poco afinado, ver efectivamente como esas densidades de obras que efectivamente tú lo reconoces más fácilmente. Ujú, Ahora, ujú. no sé, ¿cierto? Sí, Como sí, que sí, se ha perdido entiendo. eso también, la lógica como de la obra maciza, como el director que se queda en su forma, incluso muchas veces en sus actores y sus actrices fetiche, esa lógica de Almodóvar, de Woody Allen, eso va absolutamente en retirada. Independiente de que hay películas geniales, de hecho estaba mirando recién la filmografía de Christopher Nolan, justamente porque no lo tengo como asociado así como el director, sino como, qué buena esta película y buena esta, pero son Claro. distintas. ¿Ah? Son distintas, marcadas por una preocupación bien intelectual, que insisto, bien cerebral, que tiene que ver con la física y con la exploración de nuevas barreras, que en el caso de Interestelar o El Origen, ¿no es cierto? A Kubrick, yo creo que eso le gusta a Nolan también. Uno siempre pensaba, o mucha gente pensaba que Kubrick era medio futurista, Mm, ¿ah? Que Kubrick tenía algo como del futuro y tiene que ver más bien con que incorpora mucho la ciencia y reflexiona sobre la tecnología y eso hace que por supuesto, 2001, La Naranja Mecánica, pero también incluso Ojos Bien Cerrados, no parezca una película tan en el presente, sino que un poco desplazada en el tiempo. A Nolan le gusta eso y su trilogía de Batman es una trilogía bien cerebral. Lo que pasa es que en El Caballero de la Noche, tú te fijas que El Caballero de la Noche despierta un entusiasmo que no despiertan ni Batman Inicia ni Batman Asciende, absolutamente, absolutamente. que Mm. nadie las recuerda, que nadie las cita, y no son malas películas. Son películas súper, súper bien hechas. Batman Inicia, o sea, Batman Caballero de la Noche Asciende, la tercera, parte con una tremenda escena arriba de un avión. ¿Te acuerdas cuando Bane se libera Sí. Sí, arriba del buenísimo, avión y buenísimo. escuchan? Que eso está hecho, que es un prodigio técnico. Y se salvan justo cuando el avión desarmado, quebrado entero, se va a pique, ¿no? Se termina explotando. Es una tremenda escena. Pero claro, el Caballero de la Noche que pasa está Heath Ledger. ¿Ah? Está Heath Ledger con esa figura y a lo que hablábamos, cuando el actor desborda la pantalla, cuando la construcción que hace el actor, que en esta carnalidad que le da a la película, supera todo, traspasa la pantalla y se Mm. convierte en un fetiche y en algo que le llega directamente al espectador y eso le da una fuerza a esa película que por otro lado está impecablemente realizada. Si le interesa el tema, hay varios análisis en YouTube de los puntos de vista de la cámara, de los puntos de cámara, de cómo está filmado El Caballero de la Noche, dónde está la cámara, cuál es el significado, y es perfecto eso, está súper, súper bien hecho. Pero le pasa a la Nolan, y por eso lo critican también sus detractores, los críticos y el público detractor, tiene harto hater, que, ¿Quién que, no? que lo ¿Quién no? encuentran, que lo encuentran más bien frío. ¿Ah? Yo creo que Mm. porque Kubrick tiene, como bien señala Alberto, tiene una densidad moral mayor, Mm. Sí. mayor. Con Kubrick uno entra, todas sus películas, evidentemente, sobre todo y las más célebres sin duda, plantean temas morales profundos, digamos, no solo 2001. La Mm. Naranja Mecánica te pone en una situación que me parece una Filosofía película. pura, pues filosofía Claro, pura. hay una mirada filosófica. Yo tengo la tesis de que La Naranja Mecánica es, bueno, por supuesto, una de las mejores películas de la historia del cine, y es un viaje del inconsciente al super yo. La Mm. Naranja Mecánica es una radiografía de la estructura de la mente freudiana. Mm. Eso, Claro. ¿te Y fijas? es algo Porque que no, y es algo que no está en el libro original, que sino no que está en el libro original. es una Y tú, conquista de Kubrick.
Claro, claro, que tú partes con el mundo salvaje, en el id, en el inconsciente, Claro. donde funciona Alex con su pandilla, que tienen sus propias reglas y que mueven su mundo sexualizado, donde la música nomás interactúa como una pulsión, como, ¿no es cierto? Y luego va entrando a la sociedad a medida que supuestamente te civilizan, pero te van haciendo finalmente más monstruoso. Mm. ¿Ah? Hay una Sí. del viaje del inconsciente, claro, y al super yo eso ya te da una densidad que las películas de Nolan no llegan a tanto, digamos, que me parece a mí. Sí, para mí, la respuesta a esa pregunta que hace Darío es bien difícil porque, primero porque la diferencia en la cantidad de veces que he visto a cada uno es muy grande. Cuando uno no es un profesional, digamos, del área, hay ciertas rutinas que son diferentes. Por ejemplo, lo digo a nivel, por ejemplo, de la literatura. Yo, si a mí me preguntan algo sobre Borges, Sábato, Beckett, Camus, o qué sé yo, me lo sé de memoria, o sea, no tengo, lo puedo citar. Son cosas que he leído literalmente 40, 45, 50 veces el mismo, cada libro, o sea, no lo que más me gusta y los otros 15. Entonces, uno le lee la jugada completa porque lo conoce en el fondo, ya es parte de tu vida. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa que yo veo en Coppola, eh, no sé, me imagino que veo el 70% de las jugadas que quiere hacer, ¿ya? Le veo un manejo de la obra total, del concepto de obra total, muy grande, que tampoco es raro porque él viene de una familia de unos niveles de cultura extraordinarios, ¿ya? Eh, en su familia hay compositores, en su familia, él conoce el mundo del arte completo, entonces cuando uno ve, por ejemplo, la relación que él establece en las películas con la música, es una relación evidentemente hecha por el director. Yo sé que ahora hay como una moda que yo juzgaría rápidamente y con prejuicios mediante de posmoderna, de denostar a los directores y decir, no, que son casualidades, que no fueron tan genios como parecen. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, lo que yo veo ahí es una capacidad. El Padrino 3, por ejemplo, parte con una estética muy fuera del Padrino, una estética expresionista, con un poquito de elemento lírico, algo de surrealismo, una cosa bien distinta, muy distinta. Y la música también, le mete música contemporánea, le pide que modifiquen la parte con qué sé yo, tendrá, qué sé yo, 8, 10, 12 notas que son las mismas de siempre y de repente la cosa se va para otro lado. Esa, esa comprensión de la obra, esa comprensión de cuándo el actor te va a dar algo más y cuándo no, la apuesta que hace de sumar, de permitir que un Al Pacino que llevaba en el cuerpo 2 películas, 3 películas irrelevantes, era un debutante para efectos prácticos, irrelevante, y le pasa el papel que le pasa, ¿ya? Y le da seco, ¿ya? Bueno, esas cosas no son casualidades. Entonces, a mí me gusta mucho eso. Ahora, evidentemente, claro, yo siento que hay otros directores que tal vez tienen menos equilibrio, porque Coppola es un tipo que además maneja muy bien los libretos. O sea, los libretos, yo me sé mucho el libro de Puzo casi de memoria, entonces hay partes que son textuales. Textuales, o sea que tú dices, es difícil encontrar una película que sea tan textual respecto al libro. Hay otras partes que son completamente diferentes y le cambia todo. Y eso es muy interesante, porque significa que él dice, no, esto no tiene nada cinematográfico, aquí se va, tenemos que cambiarlo. Él va, le modifica, Fredo no es Fredo en el libro, no tiene nada que ver con Fredo. Sony no es Sony en el libro. ¿Ya? Sony no es solo el pasional, tiene muchas otras características. Fredo no es tonto, no es tonto en la novela. Entonces, cambia muchas cosas, cambia muchas historias, entiende cómo construir. Eso me parece muy sorprendente. Ahora, evidentemente, claro, tú dices bien, hay algunos directores que sostienen la película en algún atributo, operan, diría yo, por acumulación, o sea, tienen un atributo que son muy brillantes, ¿no? O sea, Kubrick, por ejemplo, que tú mencionabas, efectivamente, un tipo que logra plasmar en imagen lo intelectual, que es una cosa muy difícil.
muy difícil. O sea, cualquier persona que trabaja en el área intelectual lograr transformar eso en una imagen y sintetizarla es horroroso. Almodóvar es un tipo con un arte espectacular, una capacidad de contar las historias. Su autobiografía a mí me sorprendió mucho, porque él hace un guiño, ¿ya?, a todo lo que él aprendió a partir de la teleserie mexicana, del culebrón más barato, y él mete ese código adentro y le da una estatura, un nivel, el uso de la fotografía, cuando tú vas a usar la fotografía con más detalle como para que la obra resalte y dignifique una escena que está difícil, una escena que tiene procacidades, que tiene errores, que tiene defectos, que tiene errores que están diseñados para que existan, pero que en el fondo tú le das dignidad de otra manera. Creo que hay muchas cosas. Aquí está mencionado Oliver Stone, que también es un gran director porque es capaz de plantear una cosa que, voy a usar un término que usa mucho Lombardero, que es esa composición, esa puesta en escena periodística. ¿Ya? Esto lo estamos viendo, está pasando, esto es real. ¿Ya? Es como si estuviéramos metidos adentro de la historia. Eso es súper súper interesante, pero yo creo que efectivamente en ese juego, ¿ya? Yo creo que, por ejemplo, Tarantino no es, aunque su última película yo creo que es extraordinaria, una genialidad así de lado a lado, pero Tarantino, a mí me encantan las películas, pero creo que no tiene ese equilibrio. Lo que pasa es que es alguien que entiende al espectador, entiende el espectáculo y entiende el cine como nadie. Entonces, sí, claro, tiene una sensibilidad pop, además, claro. ultra llamativa. Pero bueno, quiero hacer dos comentarios sobre Tarantino y sobre Eastwood. Y después dice su director favorito. No, yo dije Coppola, ya lo dije. Ah, te quedaste con Coppola, okay. Ya, perfecto. Quiero hacer un comentario. Tarantino es el gran genio del reciclaje cinematográfico. El que toma todo lo que está en sus películas lo tomó de algún lado. ¿Ah? El gran cineasta postmoderno. Partiendo por los actores. Partiendo por todo, por la música, por los actores, por la escena, sí, por cierto. Todo está tomado de otra parte. Godard tiene una frase, Tarantino por supuesto ama a Godard, particularmente de su película Banda Aparte, del año 64, la productora de Tarantino se llama Banda Aparte, a ese punto, digamos. O sea, para hablar de admiración. Y Godard tiene una frase en esas reflexiones así densas que hace Godard, de que todo lo que podemos decir nosotros ya está escrito, ya lo escribió alguien. Entonces, que todas sus frases, de hecho tiene un par de películas en que todas las frases están sacadas de libros, en que él no escribió ninguna propia, en esos juegos extremos, esas experiencias extremas que le gustan a Godard, todas las frases son citas, todo el guión completo. Y Tarantino es un reciclador genial, en ese sentido es un súper cineasta de nuestro tiempo, un cineasta ecosustentable, digamos. O sea, todo lo que él toma fue pensado por alguien, todo. ¿Eh? Hay una cantidad de citas en sus películas que no se pueden creer, digamos. ¿Eh? Bueno, estoy pensando aquí varias. Y al mismo tiempo, él imagina y sabe, como hemos comentado en este seminario de política y cine, algo fundamental del cine como capacidad política, la capacidad de reescribir la historia, que es algo que en Hollywood fueron aprendiendo rápidamente, y lo vimos cuando hablamos, podríamos hablar más en profundidad, pero es lo que el viento se llevó, ¿no es cierto? Que yo voy a reescribir la historia desde el lado sudista y todos los problemas que eso provoca. Y ahora Tarantino está dedicado a reescribir la historia. Y Los Ocho más odiados, una reescritura del origen de Estados Unidos, con la carta que guarda el protagonista, ¿no es cierto? Que la carta de Abraham Lincoln, con los fundamentos de la República, embarcado él mismo en una historia de western sanguinario despiadado, digamos, donde lo menos que le pasa a los personajes que le vuelan claro, lo que uno no quiere que le vuelen, digamos, ¿no? Entonces en ese dejémoslo contexto, ahí, por favor, que estamos en horario para todo espectador. Verdad. Entonces, en ese contexto, la visión de Tarantino es, en momentos, Estados Unidos surgió de una casi barbarie,
pero con un ideal republicano. ¿Te fijas? Entonces ahí hace una reflexión. La película de la esclavitud, Sí. Django sin cadena, Claro. que impresionante la reescritura que hace ahí el personaje de DiCaprio, ni hablar de Bastardo sin Gloria, la reescritura del cine, Oye, la propaganda, la guerra. oye, De una verdad que me tontera, parece muy, muy impresionante lo que hace Tarantino. una tontera de Tarantino, cuando se estrena Pulp ¿Ya? Fiction, año 94, supongo, te- 94, ganador tenía del mi, Festival de Cannes en 94. perfecto, tenía mi polola aquel entonces y la fuimos a ver daban cine en el Teatro Leucé, ahí en Jorge Sí, Washington, pues. Sí, claro. daban cine. Festival de Cine UC. Claro, no, pero había una salita permanente. Ya. Y entonces fuimos, y entonces una función como a medianoche, pero que además, mira las cosas raras, ya en 25 años de esa fecha, han pasado 25, 26 años, como, porque era con intermedio, que es una cosa así como la década del 60. Bueno, la vi con intermedio. Entonces, yo creo que ha sido por el tema de los rollos, no tengo idea. Entonces estábamos así con mi polola, no sé qué. Entonces daban un intermedio como de 10 minutos, ya como a un cuarto para la 1 de la mañana. Entonces uno podía salir a comprar alguna cosita. Entonces yo dije, voy a ir a comprar Ah, un confite. Entonces, después de ver la mitad de Pulp Fiction, salí a la Plaza de Ñuñoa, 1 de la mañana, lleno de gente, cuestión, y era como que me faltaban las pistolas para matar gente, porque salía así como Samuel Lee Jackson, así como, ¡ah! Fue muy loca. Hasta el día de hoy me acuerdo la sensación de ir caminando por Plaza Ñuñoa, absolutamente tarantinizado. rumbo al Café Dante, Bueno, sí, a pillar a cualquier la cosa, Lance, a la agarrar así Lance. al dueño y decirle, maldito coreano, pa, no sé, nigger. Ah, Y el otro, y el otro, y el otro que quiero destacar es Clint Eastwood, ¿eh? Clint Eastwood que Buenísimo. lleva 50 años buenísimo. haciendo películas, 50 años dirigiendo, del 70 a 71, y que es buenísimo en un estilo clásico porque es Mm, tanto transparente. mm. Porque Tarantino, tú sabes que estás viendo toda una película de Tarantino todo el rato, pero Clint Eastwood es la transparencia, ¿no es cierto? Esta falsa transparencia del cine, esta falsa impresión de realismo, donde Eastwood construye película a película una vez al año, prácticamente una película al año, Sí. como Woody Allen, va construyendo una filmografía muy sólida de temas profundos que tienen que ver con la afiliación, con la pertenencia, con el afecto, con los westerns fantasmales, eh, que hizo hasta Los Imperdonables, El Jinete Pálido, High Plains Drifter, que es del año La Venganza del Jinete Muerto, La Venganza del Muerto, del año 73, El Fugitivo Josie Wales, el western fantasmal. Eastwood inventa el western fantasmal, cuando ya en los 70 ya no se puede hacer western, porque ya no hay oeste, ya no hay leyenda, ya no hay mito, no, no hay nada, no hay nada. ¿No? Y el personaje del western, el jinete pálido, en realidad es un fantasma, es una figura, un espectro. Y hay una Sí. idea súper intelectual ahí en Eastwood que luego desemboca en Lo Imperdonable. Y así un cine lleno de ideas, con esa transparencia que tiene Eastwood impecable, ¿no? Esa caligrafía impecable. Yo creo que tiene que ver con que hay un conjunto de directores que tienen una relación mucho más cercana, les resulta más fácil dialogar con los guiones, ya sea porque desde un Woody Allen que lo escribe, o sea, eso en general se nota, o sea, eso cuando uno se da cuenta cuando un director tiene parte en el guión, porque efectivamente hay ciertos equilibrios que se van produciendo que son bien destacables. Yo creo que aquellos que tienen una capacidad de comprensión de lo literario, porque hay obviamente mucho director que logra representar muy bien porque tiene una capacidad de filmar excelente, porque tiene una mano increíble. Los cineastas, Ujú. uno no se imagina la mano que tienen, porque uno ve la película y está todo, entonces no se nota la destreza. ¿Eh? Cuento una anécdota tonta, pero una vez me tocó estar en un bar y estaba tocando una banda que era liderada por el expresidente de Bópoli, Hernán Larraín Mate, que estaba oficiando de cantante Ah, ¿En qué sucucho mira. estaba ahí? ¿Dónde? ¿Dónde era? No. en el ópera, ahí en Santa Lucía. Ah, en el Ópera Catedral. Sí. Entonces Carretea bien mayor, carretea bien mayor. estaba ahí y esa fue una invitación Y de Macari. ese era como lo entretenido, lo Esa fue una groovy. invitación de Macari.
Por Ah, eso, por eso, era, bueno, obvio. era su grupo de los viernes, ¿no? El club de todos los viernes, qué sé yo. Entonces yo fui, y está Pablo Larraín, y de repente Pablo se levanta, agarra su celular y se pone a filmar a su hermano, y yo me pongo a ver el celular de él, lo que estaba Ya. grabando. Y era alucinante, era otro evento. O sea, uno veía y la mano así, moviéndolo, ¿ah? Y de repente se mete en el trombón del parquímetro, ¿no? Se mete adentro y cierra la imagen. Y luego queda así como paralogizado, o sea, sacó una obra de la ¡De su nada, porque hermano! no estaba pasando nada, además, no estaba pasando nada. Entonces, y no es una crítica musical, no estaba pasando nada, o sea, entonces, pero esa mano que tienen los directores es muy fuerte. Pero yo creo que efectivamente hay directores que esa capacidad que tienen de poder entender por dónde va la imagen, cuando se logra juntar, como por ejemplo Tarantino, con la música, muy bien. Cuando se logra juntar con el texto, muy bien. Woody Allen tiene una relación con el texto que es extraordinaria, formidable. Y así, cuando empieza a producirse esa síntesis, ya la cosa se eleva en otras dimensiones. Voy a pasar a la siguiente pregunta, pero antes, René, ¿cuál es tu director o directora favorita? Bueno, tú comprenderás que esa pregunta para mí es imposible de responder porque Ok. cambia cada rato y los admiro y además los quiero a esta altura. Perfecto, A todos los perfecto. a todos los que están nombrados Bien. aquí, Bien, no a pisaste todos el los que palito, quiere decir claramente que René, aunque no ha estado presencialmente, conoce las leyes del poder del padrino. Ah, muy bien, René, estás aplicando las leyes del poder, he obviamente. he escuchado algunos podcasts para aprender. Muy Y yo, bien, muy bien. Yo solo quiero decir el mío, no le interesa nada, de Kieslowski, que curiosamente uno que es dialéctico, comunista y todas esas cosas raras, y me gusta un autor que es básicamente un metafísico maravilloso, pero nada, no puedo. el tiernito de la familia. Es que yo soy el tierno de la familia. Ya, pregunta, no apareció Tiene, Kusturica, algunos comentaron ahí, efectivamente no tiene menciones Kusturica, no tiene. que tiene una película sobre el poder, muy interesante sobre la política, que es Underground, muy interesante porque además aparece la guerra como telón de fondo y la guerra de alguna manera es el fin de la política y los aspectos culturales, está buena esa, larga. Ya, Sí, vamos a la ya, siguiente pregunta. da para otra conversa ya. Da para otra conversa. No te gusta Ya. Kusturica, ya me di cuenta, no te Ya. gusta Kusturica. Tuvo No su te gusta. momento, no sé. Yo me quedo tranquilo ahí también, no Vamos me con entusiasma. Kusturica, vamos. ¿Qué dicen en el chat? Kusturica, vamos. Kusturica Vamos, aquí, sí, Kusturica. 10, 4, 7. Votos. Gané, Kusturica. ¿Quién vio las 18 horas de Twin Peaks a propósito del maestro David Lynch? Claro, Aguante Ahí Kusturica, sí, dice. po. Ya, muy Ya. bien. exacto. Me David apoyan, Lynch, David me Lynch. apoyan en el chat. Me apoyan en el chat. Sí, Kusturica. Bueno, mira, si eres el conductor de la fiesta, po. Sí, po. No, y si no Estás lo a puteo cargo a de la usted, a micro. todo. Toda la gente apoya al conductor de la micro porque lo necesitamos. El peor insulto que me has hecho, Mayoli. Encima aquí con tanto público. Esta no te la voy a perdonar. No, se Voy a estar No aquí te pasa. con dije camionero, Fredo. no te dije camionero. Estoy con Fredo aquí al lado. No, está ahí está bueno los monos. ¿Quién lo hace? Esto, oye, ¿verdad? Debería mencionarlo. Arte Panul. Arte Panul. Arte Manuel, ya. Sí, Son unas personas que participan, escuchan nuestros seminarios, vienen a los seminarios, han estado y nos dijeron, oye, estamos haciendo esto. Está bueno. Y nos mandaron de regalo, porque así Y nos somos mandaron nosotros, de regalo regalones. Muy bonita, para nuestro muy público. Sí. Oye, ya, les pedí a los asistentes al seminario, las casi 150 personas que estamos acá, les pedí hoy, les mandé 3 tipos de cine y les pedí que me lo definieran en una palabra. Por supuesto, nos faltaron los que pusieron más palabras, pero era en una palabra el ejercicio. Pero no importa, hubo como el 90% respondió adecuadamente una palabra y les pregunté por Hollywood, que tanto hablaste tú, René. Quizás sería momento de contarle también a más personas tu anécdota, porque me pareció extraordinaria la anécdota de tu primera visita a Hollywood. Ya. Y esta fue la nube de palabras que se creó. ¿Con qué palabras asocian Hollywood? Dinero, industria, fueron las 2 palabras por lejos más repetidas. Negocio, comercial, negocio. espectáculo. Narcisismo. Sí, y ahí, bueno, hay harta fantasía, glamour, narcisismo, proyección, lujo, ocio, producto, brillante, diversión, manipulación, superficialidad. Artificio, mira. Está Está buena, buena ¿eh? en todo caso, está buena. Buena. Oye, que buena. esta comunidad está cada día mejor, me gusta mucho. Ahora, Me gusta el juego de dinero, fantasía y glamour en la misma línea. Es muy lindo eso.
¿cierto? Dinero, fantasía y glamour en la misma línea, ¿cierto? Sí, muy Sí, bonito. sí. Pero hay algo con Hollywood, porque efectivamente son hartas palabras, vamos a decirlo así, despectivas desde el punto de vista de amante del séptimo arte, lo cual supondría que muchos de quienes estamos acá en este seminario no vemos entonces estos productos de esta industria con mucho dinero, con mucho glamour de Hollywood. Y sin embargo, me parece que sí. Esta Corremos cosa, a verlo. como de amor-odio, como de amor. Te muteaste. Ahí me desmutió, ¿no? Ahí sí. Sí, Ya, no sé, se mutió solo, esto se volvió loco. misterios. Hollywood se Chan, metió, chan. se metió. Oye, no, pero esta cosa, igual son como palabras medias despectivas de Hollywood. Hay de todo, po. Alguien puso asco por ahí, pero eso ya es un poco extremo. Eh, Superficialidad, manipulación. Es que tienen razón, po. Taquilla, ocio, lujo, Sí, o sea, a ver, imperialismo. lo que pasa es que uno las ve despectivas, pero es una industria, es Sí, una industria, se sí, asume claro. como tal, no tiene ningún problema. Ninguno. Tiene mucho que ver con el dinero, evidentemente. Imagínate lo que producen, veíamos las cifras del primer día con las cifras que producía Hollywood, los niveles de rentabilidad de las grandes películas, las ventas son una cosa insólita. O sea, la construcción de la fantasía, efectivamente, la gran gracia de Hollywood es ese Sí, juego claro. de construir la fantasía, de llevarte a un mundo que es distinto al mundo en que estás, eh, que es el límite último de la ficción. O sea, significa que hacen bien su pega. La fantasía es cuando ya la ficción logra superar una barrera y pasa más allá, juega más allá del realismo, juega más allá de todo y logra construir un mundo aparte. Y el glamour, bueno, evidentemente, gran parte de la capacidad de comprender esta industria que ha tenido Hollywood es construir el glamour, construir la visión glamorosa de esta industria. Y por supuesto, ellos entienden muy bien que se trata de entretención, espectáculo. O sea, si uno le muestra esto, la gente de Hollywood lo que Sí, diría es: nuestra planificación estratégica está perfecta, así. tal cual, tal cual. Oye, sí, quizás falta, aquí lo comentaban en el chat, falta poder, que hablamos bastante de eso, y hegemonía, Sí, porque hay que señalar eso, ¿no? Como vimos en el seminario, el proyecto de Hollywood, prácticamente desde que la industria se instala hacia 1928, es un producto, o sea, ya hace casi 100 años, es un proyecto hegemónico. O sea, eso es bien, bien relevante. ¿Ah? O sea, Hollywood no solo le interesa ser comercial, ser negocio, ser industrial, crear fantasía, ser entretenido, espectáculo, glamoroso, artificioso. Ah, y la hegemonía dice ahí abajo, ya. Gracias, sí, gracias. Ahí estoy con los anteojos, ya. Ahí estoy, ya. Faltó poder nomás. Claro, porque es un proyecto hegemónico. O sea, cuando surgen los nuevos cines, lo que conversamos acá, un proyecto que amenaza a Hollywood y Hollywood reacciona. Hollywood quiere bloquear todas esas nuevas voces y hasta hoy su proyecto es ocupar los mercados. O sea, en Chile el 94% me parece que está la cifra de las películas son estrenos hollywoodenses en Chile. exacto. 94, cuando estaban los cines abiertos. Y el streaming, mira, ahora llega el canal Disney de streaming el 17 de noviembre. Llega el canal Warner. El streaming te lleva ya el contenido a tu casa. La, el, Es tecnología, es poder, es hegemonía, es en la visión nueva del guerra esa, va mundo. a ser la nueva guerra. En la nueva guerra, claro, Claro. claro, claro que sí, claro que sí. En ese sentido, tal como hemos visto acá, es importante, yo pensaba eso hoy día, es importante cada vez más, es más importante no ser espectadores ingenuos. Obviamente podemos pasarlo bien con una película, podemos entretenernos, reírnos, bailar si tiene canciones, lo que queramos, ¿ah? Pero no ser espectadores ingenuos respecto a lo que estamos viendo, a la industria cultural, a lo que conversamos también en el seminario, al producto cultural que están influyendo en nuestra, incluso pues, se podría decir, determinando nuestra visión del mundo y nuestra construcción de Oye, realidad, digamos. Ojo pero, con eso. pero Jorge, o sea, Jorge, él está mirando uno de los asistentes. René, pero ¿hasta qué punto, ya, tú lo estás marcando un poco, pero para centrar en eso, porque hay una mirada bien dramática y que yo creo que tiene un punto, que efectivamente el cine como expresión artística, como una represión de la cultura de los pueblos, para ponernos esos términos, pero que además tiene Ujú. justamente la capacidad, ha sido lo que hemos conversado estos 3 días, de meter un filete profundo y abrir.
primero porque es masivo, pero porque también llega en un código sofisticado a ciertos sectores intelectuales de la sociedad. Intelectuales en un sentido muy amplio, no solo quienes están en la academia, sino quienes efectivamente están mirando más allá. Y entonces uno ve en la historia del siglo XX, efectivamente casos notables de que cineastas o corrientes, etcétera, fueron abriendo la percepción. Sin ir más lejos, Chile, que de hecho ya lo tendremos unos minutos más. Entonces, cuando de repente viene una industria que se para y te dice a René Naranjo, le cuenta hace 20 años en el estreno de la primera película Marvel, que tienen preparado para los próximos 20 años, entonces se acabó la posibilidad, y eso te copa el 94% de las películas que tú ves. Bueno, efectivamente, cuando alguien dice, oye, no estará muriendo el cine, insisto, cine como no solamente como algo que se expone en una pantalla grande o chica, no sé qué, sino que efectivamente tiene este rol como expresión artística y cultural de los pueblos, no tendrá un poquito razón y de verdad estaremos asistiendo así como espectadores pegados a la pantalla, pero en realidad presenciando la muerte del cine como expresión. No, no, la transformación nomás. Lo que se está transformando en el cine es la forma de verlo, pero el lenguaje y el poder de las imágenes y del relato, si el cine es el relato, eh, y y el inconsciente, ¿cómo llamarlo? ¿No es cierto? La lectura de lo que está detrás de las imágenes. Por eso que tú recordabas esta anécdota que yo conté. Claro, yo voy el 2002, mediados de 2002, voy a Los Ángeles, California, A a Beverly Beverly Hills, Hills. a Beverly Qué Hills, grande, qué ¿ah? grande. Donde no sé si han estado. ¿Ah? Qué manera de Oye, burlarte, qué manera de burlarte. No, no aún, ya. Oye, y me invitan a ver este Hombre Araña, la primera película, la de Sam Raimi, producida por Marvel y Sony, con Willem Dafoe como el villano y James Franco metido entre medio allí. Esa película con Kirsten Dunst. Y claro, pero más que la película, lo que está proponiendo en ese momento Marvel es una hegemonía de los superhéroes durante 20 años. Y el productor que se entrevista con la prensa internacional, latinoamericana en este caso, que estábamos allí presentes, iberoamericana, creo que había gente de España, iberoamericana, nos dice, claro, nosotros venimos aquí a instalar durante 20 años, a lo menos, el discurso y el universo de los superhéroes. Y uno descubre que detrás de ese relato que se va a instalar, que por supuesto uno como chileno, en Chile no se planifica nada, entonces pensar que hay gente en una industria planificando lo que nosotros vamos a consumir finalmente y lo que va a modificar o dominar nuestra imaginación y fantasía, ya está planificado durante 20 años. Esa industria además está haciendo un diagnóstico que es muy profundo, que tiene que ver con el espíritu de la época y de las personas. No es solo un análisis comercial, yo creo que ahí es donde está el punto, porque no están puro mirando Excel ellos para llegar a la conclusión de que tienen que lanzar los superhéroes ese año, con el comienzo del siglo XXI, sino que ellos están olfateando, intuyendo o detectando, leyendo algo más allá de la apariencia de la realidad y están entendiendo que en un mundo sin fe, con los parámetros religiosos totalmente evanescentes, digamos, decaídos, es necesario, o está pidiendo más bien, está saltando la pelota de que se necesita una nueva mitología, de que es un momento en que hay que iniciar el milenio con una nueva mitología, casi con una nueva fe, y que esa fe y esa mitología la van a entregar ellos, la van a imponer ellos, y aunque no nos guste, nosotros 18 años después, o sea, este año no, pero hasta el año pasado, estábamos ahí instalados mirando películas de superhéroes, y ayer se murió lamentablemente el actor Chadwick Boseman, del protagonista de Pantera Negra, Pantera Negra. claro, el rey de Wakanda, y todos sabemos quién es el rey de Wakanda, ¿te fijas, no? O sea, y como todos lamentamos que una era muy joven, le dio un cáncer, una cosa muy lamentable, pero todos, quiero decir, todos sabemos en el mundo que él era el rey de Wakanda, él interpretaba a ese actor, o sea, todos estamos sintonizados en eso y comprendemos el mensaje profundo que hay detrás. Entonces, a eso me refiero, que es una hegemonía que va mucho más allá de lo comercial y que a veces cuesta comprender y de la cual es importante tener conciencia para saber dónde estamos parados.
Sí, yo creo que eso es súper interesante, la pregunta de qué significa yo quiero recordarles el gráfico que vimos, ¿ya? A ver. El gráfico, oh, maldita Oh, sea. 10, no. Ah, Oye, los ñeco. no, pero ¿por qué esta cosa? No, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hizo esto? A ver, ya. Esto en vivo y en Aquí está. directo, ¿eh? Esto en vivo En y en vivo y en directo. directo, Sin con los datos cortes. ahí, Sin sin Ah, cortes. cortes. tío. Tal La Oye, cual. los próxima gráficos están semana, muy. Aquí las está. 50 Los leyes del gráficos. poder en el Padrino. Inscríbase ya. Ya, ahí está, miren. Estas son las películas estrenadas por año desde el 1898 al 2018. Si uno ve esta curva final, hay muchas formas de interpretarla y eso es lo problemático de la pregunta que hace Darío. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto para el cine? O sea, cómo durante todo un siglo esta cosa se comportaba de cierta manera. Obviamente la tecnología permite hacer las películas más fáciles, más baratos, sí, es todo cierto, pero no es lo único, y obviamente hay más cines y qué sé yo, y hay una nueva forma de distribuir, y todo, ya, ok, pero no encuentra su lugar aparentemente para detenerse. De hecho, Muy Osvaldo dice que no le afecta a la crisis del 2008. No deja de ser un punto interesante. no le afecta la crisis del 2008, por ejemplo. O sea, efectivamente, entonces tú miras esto y dices, ¿aquí qué está pasando? Y hay muchas formas de leerla, insisto en eso. Solo digo una a propósito de no descartar ninguna hipótesis, porque uno ve ahí un éxito de la industria. Pero hay que tener mucho ojo con los crecimientos que son exponenciales, con esos crecimientos que no parecen ser acompañados de ningún fundamento que uno comprenda bien. Decía un gran sociólogo ruso, ultra exiliado a Estados Unidos y después prácticamente, no lo exiliaron, pero prácticamente exiliado de Harvard donde había llegado, que se llamaba Pitirim Soro, que era insoportable, parece. Entonces, eh, Lenin lo sacó de la cárcel varias veces porque lo metían preso por las cosas que andaba diciendo y Lenin le gustaban los académicos, los intelectuales, entonces lo sacaba de la cárcel. Hasta que le dijo, ya sabes que aquí te va a pasar algo, ándate. Y se fue a Europa, lo echaron de Europa y se tuvo que ir a Estados Unidos. Y Solo quien decía una cosa fantástica, decía, cuando empiezan a abundar los contenidos de distinto orden, cuando el mundo se vuelve barroco, es señal de que, voy a decirlo así, no se está llenando el vaso, ¿ya? Y por tanto, eso significa que hay decadencia. Entonces, puede ser que el negocio vaya cada vez mejor o puede ser que estemos viviendo en realidad la decadencia porque no se logra producir el sentido o el significado, ninguna película, ningún conjunto de películas logra cerrar el cerco y decir a toda la población del mundo, mire, pase por aquí le interpretamos su alma, su época, su vida, en fin. Tenemos las últimas dos preguntas y tenemos... Sí, sí, solo aclarar que esas son películas a nivel mundial, ¿no? Esas 12.000 Sí, películas son todas son a las nivel películas. mundial. Vivimos una época, además, solo para terminar Dale, redondear dale. idea que me parece bien atractiva y un súper buen dato. Vivimos en el momento de la máxima producción audiovisual para el máximo consumo audiovisual, porque las plataformas permiten eso. O sea, hoy uno tendría que vivir como 3 vidas para, más o menos, y dedicarse solo a ver lo que hay en plataformas de streaming para poder Claro. verlo. Para poder Y verlo. hay O sea, gente que lo está haciendo, ¿eh? hay gente que ha renunciado a todo y que está viendo solo. Sí. Algunos son Claro, asistentes a este seminario, de hecho. Eso nomás te pero digo. pero te quiero decir que es oceánica la oferta Sí, de contenido, pero al mismo tiempo la gente es capaz de ver una serie de 12 horas en un fin de semana. También exacto. hay una bulimia del consumo, ¿no? Sí, Esto no me satisface, ¿no? Quiero más. Y alguien lo dicen los productores chilenos, ¿no es cierto? Las empresas productoras chilenas. Nos demoramos 2 años y medio en hacer La Jauría y la gente la vio en una noche. ¿Te fijas, no? O sea, y les gustó y todo, ya, qué buena La Jauría. ¿Y cuándo es la segunda temporada? ¿Cachai? Pues llevamos 2 años y medio haciendo la primera. Entonces, claro, este auge habría que hay que cruzarlo con que eso puede ser el próximo seminario, con el auge del consumo y de las plataformas. Aquí yo he hablado de Qubit, de Movie, de Amazon, y hay tantas más, digamos, ¿no? O sea, sí. donde está circulando todo ese contenido que es atractivo y que nos tiene inundados de contenido audiovisual. Cine europeo en una palabra.
Tenemos ver. pocos minutitos ya para estas últimas dos preguntas, Sí, pero se las voy a hacer para que abramos una conversación. ¿Cómo vemos el cine europeo? ¿Ah? Mira, Reflexivo, profundidad, arte, Buena. reflexión, diversidad, calidad, vanguardia, búsqueda. Ojo que igual la pregunta ya en sí misma es capciosa, porque en el fondo es cine europeo. ¿Por qué lo agrupo en Europa? ¿Qué dirán los alemanes? Yo tengo mi cine, los polacos el suyo. Pero efectivamente al menos lo leemos de manera como coherente, entendemos lo que estamos hablando. A mí me llama la atención cuando uno hace la pregunta que efectivamente se entiende de lo que estamos hablando, independiente que pueda haber películas de tono que uno entiende europeo que pueden ser producidas en otra parte. Pero de alguna manera Europa en sí. eso, al parecer, mantiene esta idea como de que el arte está en Europa, digamos. ¿Ah? Eso es. Sí, es bien buena, porque si uno mira, estoy mirando los bordes, ¿ah? Entonces los bordes, belleza, filosofía, arriba poético, después a la derecha realismo, aprendizaje, existencialismo, vanguardia, duda. Es bien interesante Está el bueno. abanico y tiene mucho sentido. Efectivamente uno va a ver películas que tienen otra forma de ser elaborada, entonces otros recursos también, otras formas de enganchar al público con un cierto anclaje más cercano a la dimensión conceptual. Es bien interesante el ejercicio. Está bueno. Autor, ¿eh? Que le dedicamos un buen El espacio autor, aquí el acá autor. en el seminario, ¿eh? Vanguardia, sentimientos frente al carácter más comercial de Hollywood, profundidad. Está. Algunas películas que evoquen este rato algunos directores europeos que así les parezcan que hay que ir a revisitar o a mirar? Sí, Bueno, yo diría, perdona, yo diría claramente en el cine francés, los cineastas de la nueva ola siempre son Godard, Truffaut, Chabrol, Godard, en Truffaut, fin, claro, son siempre para verlo, Agnès Varda, que la están citando aquí, Jacques Demy, Roman Polanski, que a pesar de todo ahí está, a los 87 ya tiene Polanski, ¿no? sí. Ahí está funcionando y en fin, sigue un O sea, ¿Vamos a resistente, hablar de Polanski o no? ¿Nos vamos a es un meter en un forro o resistente. no? Digamos que y es un Buñuel, resistente, ¿ah? Buñuel, o Buñuel. sea, Buñuel es un claro, genio. Fellini, lo que hace Fellini es una cosa que o Sí. sea, Me dicen por interno que salgamos de Polanski. Me dicen aquí por interno en no, el pero Oye, switch. No, otra. y de los tendríamos que empezar a borrar a esta gente, y de porque si no, los Mucha esta cosa no es gente. tan fácil. y de los Si no es tan fácil. contemporáneos franceses está Olivier Assayas, Assayas con doble S y griega, que hizo Personal Chopper con Kristen Stewart. Tiene una película que se llama La Red Avispa también, que está en Netflix. Hace Mm. varias películas ahí con el exilio cubano. Es interesante. Hay un cine inglés también, cine alemán, ciertamente. Italiano, está Sorrentino. Claro, está, en fin, el director el que hace Oye, las películas de Camorra y Dogman. en esas anécdotas Bien, absolutamente irrelevantes, hace años atrás también, no sé, hace unos 15 años atrás, andaba por París, Garrone. que a diferencia tuya no conozco Beverly Hills, pero sí París y anduvimos varias veces. Estaba sentado en un café con mi polola aquel entonces, no sé qué, unos amigos, y de repente, toda cuestión, estaban filmando una serie, una película. Y así, entonces justo estábamos en el lugar en que no era necesario que nos sacaran. Entonces nos vinieron a avisar, eso sí, que no podíamos avanzar de esa cuadra para allá, sino que teníamos que ir para el otro lado. Y una nueva producción, y era claramente una película como más bien antigua, porque usaban unas renoletas viejas y todo. Y era de una persecución, pero así una instalación notable. Bueno, estuve los siguientes 4 años, revisando todas las películas francesas que podía ver para que en algún minuto apareciera y pudiera detectar esa escena. La parte triste es que nunca lo logré, así que no sé qué película francesa, quizás muy importante, me pasó por el lado y no supe, pero bueno, en fin. De acuerdo. Pero Oye, No, quizás... pero Denise, siempre, la ventaja es que uno con el cine europeo, por ejemplo, no sé, uno iba caminando por la Starria y se metía al cine y elegía alguna de las 2 o 3 películas que habían ahí, normalmente de cine europeo, y efectivamente siempre te ibas con algo, de repente la película no está tan bien, tiene algún final que no funciona, qué sé yo, pero siempre te ibas con algo que es interesante, algún juego, y en general el uso no tan habitual de recursos facilistas, en el fondo como las industrias cuando tienen problemas, ellos van y recurren a cosas más o menos
más o menos facilita. Entonces, en ese sentido, creo que es siempre una garantía en ese sentido. Sí, hay un dato que no quiero dejar Dale. pasar, que es el impacto y el creciente éxito del cine español y del audiovisual español en Chile. Sí, Antes, hace no mucho, no se podían dar películas españolas porque que no entiendo nada, pues que hablan y no entiendo nada, decían los espectadores de la gente en Chile. Hoy le hacen chupete a La Casa de Papel, a la otra que hizo Alex Pina de White Lines, a la Vis a Vis, a la Elite, en fin, a las series españolas y las películas españolas en Netflix sobre todo, tienen un éxito sí. arrollador. En Chile se ha instalado, es un caso bien potente de desarrollo de la industria audiovisual el que vive el cine español y se nota acá con el público en Chile. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, ahora Bueno, también es cierto que el cine español llegó a una madurez ya bien clara. O sea, uno ve una película española y en general hay cierta estructura que ya está consolidada, no hay errores no forzados, o sea, Mm. esas cosas que ya empiezan a pasar que son bien importantes. En muchos países pueden haber muy buenas películas y de repente todavía no está maduro, entonces la película Mm. de repente se cae por una tontería en la mitad, al final, qué sé yo, y no tiene sentido. Entonces, deja tirarme una tesis especulativa a propósito del cine español, especulativa porque no he visto lo suficiente ni lo he pensado lo suficiente para que sea cierta, pero juguemos, que pareciera ser, por ejemplo, respecto al cine chileno, pensando en que la dictadura española y la de Franco y la dictadura chilena de Pinochet, hay ciertas similitudes, obviamente mucho más largas, de hecho, infinitamente más larga, más terrible, más sanguinaria y con efectos de alguna manera más poderosos, la española. Y sin embargo, si en Chile hay harta película que evoca y que el punto de evocación es un pasado dictatorial, en España en realidad debe haber varias, pero si uno piensa en los principales autores, está bien disuelto, como que hasta en Es que, eso les cuesta a los españoles hablar de su dictadura. es que esa parte ya la pasaron. El cine del español de los 80 y de los 90 está lleno de películas sobre la guerra Ah, civil. perfecto. Y la televisión, ¿Pero sobre la hay que guerra armar, civil o sobre la dictadura? no, sobre la dictadura es más complejo y Es no que hay hago tanta. sí, es que hago esa Y diferencia. la dictadura lo han tomado las series, la televisión pública, El tiempo entre sí, costuras, sí, Amar en tiempos revueltos, ha sido la televisión pública, sí, fíjate, donde hay televisión pública, por si alguien está, sí, pues. por si alguien está escuchando, Ujú. ha sido la televisión pública la que ha tomado el tema de la dictadura a nivel editorial, yo te diría, del Estado. Y las Mm. Pero le quiero películas, plantear una ya, polémica, Darío, Dale. a ver, porque ¿podemos decir realmente que hay un cine intenso en Chile sobre la dictadura si no hay una sola película Sobre sobre Pinochet. Pinochet? Sí, he escuchado tu tesis y estoy de acuerdo contigo. Sí, estoy de acuerdo. O sea, yo Ah, creo que sí, podemos decirlo, pero no deja de ser llamativo que no haya una película sobre Pinochet. Quizás la razón es que el personaje, piensan los directores, los creadores, que no da, que es demasiado básico, demasiado simple. Puede ser, pero pero llama la atención que no haya. más, más básico que Hitler no va a ser. Mm. Y hay. es que bueno, lo hablábamos también en el seminario, ¿no? Hay una dificultad del cine chileno para encarar el poder y para representar el poder, Mm, para entrar sí, en, pues. llamémosle, los vericuetos del poder. Le falta ver más a los cineastas los seminarios de las Sí, 50 sí, leyes. le Sí, Excelente. pero falta, sobre todo, yo creo que sobre todo les falta, o no conocen, muchos son muy jóvenes además, un cine joven, el cine chileno. Eh, claro. conocer cómo funciona el poder, que no es tan evidente cómo funciona el poder. Fíjate, por ejemplo, que a mí me pasó con Neruda, con la película, que, que yo encontré que la mejor escena y que no se volvió a repetir el recurso es el inicio. Sí, Cuando es están en el genial, baño del Congreso, la mejor. en el baño del Congreso está Neruda con todos los conservadores alrededor que lo están un poquito haciendo bullying. Neruda, que era choro, ya estaba contestando todas las cosas, ¿ya? Y todos en medio, están todos haciendo pipí, están todos en el. Y es fantástica la escena, la construcción de la escena es difícil, son muchos personajes, están todos rodeando a Neruda, es muy difícil que funciona fantástico, está muy bien hecha. Pero ese juego de lo que estábamos diciendo, en el fondo, los vericuetos del poder, los momentos, el momento que está detrás de la puesta en escena del poderoso, esos lugares son poco visitados en ese sentido. Poco.
poco. y nos vamos y recurrimos mucho al lugar común, a lo que define el personaje, nos vamos así directo al leitmotiv del personaje con todo, y le quitamos complejidad, cuando el protagonista, obviamente, tiene que tener complejidad. Entonces le ponemos a Neruda muchos 20 poemas de amor y no salimos de allí. Entonces, creo que esas cosas son interesantes de ir construyendo para el cine chileno. Andrés dice que se viene la serie de Andrés Gut Sí, sobre Pinochet, no sabía. Ya, Sí. vamos a entrar y atento en... Le Las pedimos lo series han mismo, sido po. bastante políticas, hasta Mike and Mary y todo aquello, sí. Mira, sí. estas son las palabras, mucho más amplio, mucho menos consenso, ¿ah? Respecto a, y menos obvio, lo que quienes están participando en el seminario respondieron cuando les preguntamos que definan en una palabra el cine chileno. Lo más grande, la palabra que más se repite por lejos, es identidad, ¿ya? Pero precariedad, heridas, interesante, cariño, búsqueda irregular, raíces, en fin, otros conceptos más pequeñitos, social, bueno, tránsito, compromiso. ¿Cachai? Que en realidad como que no hay una definición, como sí No, había de manera mucho más Mm, clara con Hollywood y mucho el plan menos clara, estratégico de la industria ha fallado. ha fallado. que no Interesante, hay, ¿no? pues. Más Claro, pues allá no de hay que, plan, no hay, primero claro, no hay no hay, industria y no hay plan, no hay no hay plan, estrategia, pues. No, claro. no hay. Ha Lo que fallado porque no hay. hay realizadores, hay películas, hay eso, pero no hay una estructura que lo sustente. La mejor época fue cuando hubo un par de cosas chicas. ¿Ah? No, hay que decir que estas cosas no son muy grandes porque la gente que hace cine en Chile lo hace con una fortaleza, con una capacidad de seguir adelante, con un carácter encomiable enorme. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo llegué a trabajar en el Banco del Estado. El Banco del Estado llevaba muchos años, y estuvo varios años después todavía, siendo un importante financiamiento para las películas chilenas. Pero la verdad es que lo que entregaba el banco era muy poquita plata, muy poquita. Pero con eso ya era súper importante para por lo menos sentir que el proyecto tenía una sostenibilidad, que por lo menos si pasábamos la etapa de preproducción y salíamos de allí. Entonces, esos pequeños detalles, porque llegas a la siguiente reunión ya con algo, y después vas pidiendo lo demás, y dices, ya tengo el apoyo del Banco del Estado, que en un concurso, qué sé yo, seleccionó las 40, 30 que le iba a dar un monto. ¿Ya? Entonces tú ves ese tipo de detalles, que se le quitó además, ahora ya no existe eso, ¿ya? Ese apoyo, Antes no. que para el banco no significa nada, yo lo puedo decir con toda claridad, no significa absolutamente nada. Eran 200 Entonces, millones 200 millones el al año. aporte. al año, ¿sí? 200 millones. No, claro. La banca, para que tengamos una idea de la proporción, 200 millones de pesos. La ¿Ya? Cosa 200 millones Nostra de pesos. factura eso, la La Cosa Nostra banca factura es eso. menos de $1 millón. La banca al año tiene utilidades de 4.000 millones de dólares. Yo creo que es hora que la Cosa Nostra empiece a financiar Y películas, vamos a Alberto. empezar Yo a financiar creo. Ahí películas, sí. va. Vamos a hacer un concurso Oye, de guiones. me gustaría escucharte, René, así como tu mirada a propósito de Sí, esta provocación de la nube de palabras del cine chileno, y le voy a pedir a quienes están aquí en el seminario que los voy a ir leyendo a medida que van apareciendo sin interrumpir a René. Piensen, ¿cuál es la mejor película chilena? Así, ¿cuál es la que ustedes dicen, así lo recomiendan a su mejor amigo, su mejor amiga, la imperdible, la que uno no puede dejar de ver? René, te escucho. sí, me gusta, sin embargo, me gusta esta variedad de palabras que surgen con el cine chileno. Me gusta, siento que es un cine que ciertamente no está tan definido su lugar en el corazón del público, ¿ah? Pero va elaborando ahí un relato, siento. Creo que Onda Media, que recordémoslo desde el Estado, del Ministerio de las Culturas, ha hecho un gran aporte este año al liberar películas. Ahora se estrenó El Príncipe, que la tengo ahí, que parece que es muy buena película, el A primer mí me largometraje encantó, me de encantó. Sebastián Muñoz, sí. Tocando otros temas, abriéndose a otras situaciones. ¿Ah? Y creo que es un bonito viaje en que siento que ahora el público está más dispuesto a acompañar al cine chileno. Está como, está reiniciándose alguien puso cariño por ahí, ¿ah? Ese Mm. cariño está como renaciendo. Y quiero, claro, y además el cine chileno tiene o sea, la cultura, como toda la sociedad chilena, tiene una fractura, tiene una falla de San Ramón ahí, que es el golpe de Estado y lo que pasa en la dictadura, porque este no es un golpe de Estado solamente en que se cambia, ya lo hemos hablado, ¿no?
en que se cambia los gobernantes de manera violenta, sino que se corta el flujo de la construcción cultural. Y hay un cine chileno, el nuevo cine chileno que analizábamos, ¿cierto? Hasta el 73, después hay otras películas, entre medio también se hacen algunas, Julio comienza en julio, recordemos, aquí del año 77. Entonces un cine que recién empieza a tener una continuidad. Los perros, buena película. Mira, Oye, te voy a leer, René. Y voy a citar solamente a Wood como de cine político, Andrés Wood, un cineasta que tenía un ojo más bien en lo político, como con películas como Machuca y Mi favorito. Araña, Mi favorito. la última que es Araña, que quizás no resulta del todo, pero sí es una película que funciona en su mirada al pasado, Patria y Libertad y su extensión como una hiedra venenosa, digamos, hasta el Chile del presente. Bueno, algunas de las películas que han propuesto que hay que ver de todas maneras, La Frontera, maravillosa, Largo Viaje, Sí, muy bella película. El Club, hay varios que es El Club, La Luna en el Espejo, El Chacal de Nahuel Toro, desde mi perspectiva, insuperable porque es demasiado brutal. El Regalo, El Club, Machuca, Andacollo, Nostalgia a la Luz. Bueno, esa trilogía... La mencionamos. La Nostalgia a la Luz, El Botón de Nácar, y ahora que no se terminó, que no se pudo estrenar, me parece, la última de esta trilogía de Pato Guzmán. Caluga Aumenta, buenísima. ¿Eh? Sí. Ahora se preocupan de los locos, ahora que estamos locos, es muy buena. Estallido Social Total. Chacotero Sentimental, Una Mujer Fantástica, La Luna en el Espejo, La Frontera, El Gran Circo Chamorro, El Club, La Frontera, Historias de Fútbol, El Tiempo Recobrado, Largo Viaje, La Frontera, en fin. Bueno, ahí hay varias. El Príncipe, excelente, dicen algunas, a mí me encantó El Príncipe. Mi Mejor Enemigo, Taxi para tres, La Luna en el Espejo, se repite. En fin, julio comienza en julio, no basta con rezar, Los Perros. Ahí están. Machuca, muchos Machuca. El Pejesapo es muy buena, la nombraron por ahí en la pasada. Muy buena. Yo creo que a mí mi favorita es, con mucha distancia, La Frontera. La verdad es que creo que en un momento que estaban todos hablando del mismo tema, habla del mismo tema y de una manera tan diferente. Y año 91. Y tan genial, tan formidable, con una textura más artística, con una cosa de una realización delicada, donde incluso el tema político está jugando por el costado, ¿ya? Y lo visita de distintas maneras. Estas escenas fantásticas de no te voy a acercar, entonces tienes que estar desde acá hablando para allá con el hijo. Escenas muy bien pensadas, con un enfoque. El hijo nació en Suecia, que ya no tiene nada que ver, que no lo entiende, que no, fantástico, una cosa increíble. Creo que una que no se menciona ahí, a mí me parece que es la segunda mejor, porque creo que está muy bien hecha, es Johnny 100 pesos. Qué buena, con película de género muy buena. Muy buena. Y Taxi para tres, también muy buena, muy interesante. Hay un libreto ahí muy interesante, el libreto, si uno se fija en los detalles, tiene unas cosas geniales. Bueno, Taxi para tres tiene un lugar especial porque el año 2001, si no me falla la memoria, yo sé que no me falla, pero lo digo así como, ya. Bien. Ganó el Festival de Cine San Sebastián en España, sí, que es un festival relevante, y el presidente del jurado era Claude Chabrol. Así que respeto con bueno, y el director de Taxi para tres, Orlando Luber, fue uno de los expositores en el seminario de las 50 leyes del poder del padrino. Con eso les digo todo. Con eso te digo todo nomás. Sí. No, pero fíjate que yo creo que en ese sentido, ahora, hay una cosa que de lo que aparece en este mapa de palabras que está súper bueno, que tiene que ver con esto de las heridas, de esta indefinición. Yo creo que tiene que ver con una cosa, que, por ejemplo, la orfandad, los garabatos, todas esas cosas a mi juicio tienen que ver con algo que yo lo simbolizo en lo que yo llamo la escena de la puerta y el televisor. Permítanme explicarlo. Las películas chilenas tienen con mucha frecuencia la siguiente escena. Alguien está viendo tele y alguien entra por la puerta y otra persona entra por la puerta y empiezan a hablar el que está viendo tele o la que está viendo tele con el que entra por la puerta o la que entra por la puerta, ¿ya? Y siempre ese habla es un habla completamente irrelevante e incomprensible, que es como, es como, hola Juan, hola. Palomita blanca, están viendo la teleserie y entran los... Hay unos espacios así como, y el hola, entre hola y hola, hay 2-3 segundos.
¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Entonces, ¿por qué digo esa escena? Porque en esa escena, a mi juicio, lo que hay es como un habla traumática. O sea, yo creo que lo que hay es un tabú. Hay algo de lo que no se puede hablar y que frente a eso, como que hay que elaborarlo en un implícito que solo los chilenos entendemos. ¿Ya? O sea, detrás de muchas de esas conversaciones como que está la dictadura, están los derechos humanos, está la pobreza, las heridas de este Chile que tiene la costumbre histórica de que de las cosas importantes no se habla, ¿ya? De este Chile wittgensteiniano, de que de las cosas más importantes no hay que hablar, ¿ya? Entonces, frente a eso, creo que es una cosa muy, muy interesante que en el fondo la imposibilidad de elaborar un discurso en torno a esa situación traumática que de alguna manera, o esas situaciones traumáticas, no es solamente la dictadura, eso tiene que ver también con nuestra tendencia, por ejemplo, a no hablar del dinero, no hablar de la pobreza ni la riqueza, toda la historia de Chile está condensada en mucho silencio. Y de alguna manera ese cine identitario, entonces tiene mucho que ver, entonces uno lo lleva para afuera y te miran con cara de... ¿Y este Oye, nuevo bueno, existencialismo de dónde salió? hay una película que citamos, que analizamos, por supuesto, merece más análisis, pero la citamos, tú recuerdas, en el seminario, que es Tres Tistes Tigres, que es la película de Raúl Ruiz de 1968, que justamente su tema, el habla y los silencios. Me acuerdo de haber estado conversando una vez con Ruiz de este tema, que tú certeramente ahí apunta, que es un tema clave, el del habla y los silencios, y él me decía, claro, pero en Chile hay silencios que pueden terminar con componer hocico. ¿Eh? Sí, po. Tal cual, tal cual, tal cual. Claro. Dice, O sea, de hecho, en todas partes hay silencio, decía Ruiz, pero en claro, Chile te puede llegar un combo en los hocicos. estás muteado, Darío, de nuevo. Estás muteado. Darío, el Darío, gato. te muteas. No, qué terrible. Es que ya aparece el gato, me muteo, me cambia la vida el gato. No, yo quiero decir algo para ir ya cerrando respecto al tema del cine chileno. Y que lo vengo diciendo hace, no sé, muchos años, 20 años por lo menos, y lo digo ahora con público. Le Lo gusta, decías solo viendo tele, lo que quiero decir es lo siguiente, para nadie en la puerta. uno tiene que ser militante del cine chileno. ¿Qué quiere decir eso? Hay películas buenas, malas, muy mal, no importa, pero es importante que haya cine chileno. Entonces, ¿cómo se hace eso? Yendo a ir a ver el cine chileno en la primera semana de estreno. Yo me he bancado unos bodrios tremendos, pero no importa, porque eso permite que haya una incipiente industria y de repente tú te encuentras con esas cosas maravillosas como las que conversamos acá. Y finalmente para Eso. nosotros, que somos chilenos y chilenas, nos hace tan bien ver cine producido. Así que lo que digo es que hay que ir a ver cine chileno, o sea, por ejemplo, ¿ustedes ya compraron su entrada para el estreno del MBL el 12 de septiembre Qué por grande, streaming? Tengo miedo torero. tengo Tengo miedo miedo de... torero. Sí, tengo miedo torero de la película, efectivamente, el libro de Mebel. Bueno, cómprela. Entonces, lo que yo digo es de verdad, hay que empezar a ponerla, hay que empezar a pagar, hay que empezar a que se produzca aquello para que efectivamente crezca más el cine nacional. Es importante. Estoy buscando justamente aquí películas en onda media. Está atractiva la oferta de onda media. Está Emma de Pablo Larraín, está Princesita de Marieli Rivas, El Príncipe ya, Mala Junta de Claudio Guayquimilla, que es una película que hay Sí, que ver sí. de todas maneras. Está El Club, en fin, es una gran, para mí me parece que una de las noticias culturales de este año tan complicado, tan difícil, unas noticias no solo culturales, quiero decir, del país, este reencuentro y este renovado interés de chilenas y chilenos por ver películas nacionales. Hay que pensar que las entradas de Tengo Miedo Torero se vendieron 12.000 en prácticamente 24 horas. Punto ticket. Entonces, Increíble. hay una emoción que se ha activado, que tiene que ver con el MBL, por supuesto, también con Alfredo Castro, Ahí está el con MBL. Chile de los 80, mira, varias cosas, pero en general el cine chileno hoy conecta con una emoción que está en el aire, antes no estaba, ¿no es cierto? Y ahí también la plataforma Onda Media ha contribuido a facilitar ese encuentro, me parece que es uno de los grandes hechos de este año en Chile. Ya pues, vamos terminando este seminario que ha estado magnífico. Los voy a desmutear a todos y a todas
porque soy muy generoso. Ay, qué más. Alguna gente me... Pero nadie me agarra odio, ¿cierto? ¿Entienden mi humor? ¿O no lo entienden? Daniel Magnánimo. Lo hago con mucho amor, se lo juro. El gran Lebowski. Sí, buenísima. Oye, aplauso para Alberto Mayol y para René Naranjo. ¡Bravo! Buenísimo. ¡Bravo! Buenísimo. Muchas gracias a ustedes. Buenísimo. Aprendí mucho. Gracias. Gracias, fabuloso. Buenísimo, gracias. Qué bueno. Gracias a ustedes. Grande Alberto, gracias. Gracias. Hemos aprendido mucho, gracias. Gracias.